Hola, bienvenidos. Os traigo un relato de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Sí, ya sé, la mayoría habéis leído a Poe y la mayoría habéis leído El corazón delator, pero nunca está de más volver a leerlo. Comenzamos la lectura. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, extremadamente nervioso. Pero ¿por qué dicen ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en el cielo y en la tierra. También oí cosas en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con atención con cuánta cordura y con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Fue su ojo, sí, fue su ojo. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo así celeste y velado por una tela como una catarata. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre, y así poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme ya de aquel maldito ojo. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben lo que dicen. Sin embargo, ay, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo puse manos a la obra. Jamás, jamás fui tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era suficiente para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, tapada, ciega, cerrada, para que no se viera ninguna luz. Y después de ella pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta que lo veía allí, tumbado en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completa dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Muy cautelosamente iba yo abriendo la linterna, pues le crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz, uno solo, cayera sobre el maldito ojo del buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12. Pero siempre encontraba el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, no, era su maldito ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, pues yo entraba en la habitación tan tranquilo y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial, y le preguntaba cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido yo el alcance de mis facultades y de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí, me reí entre dientes ante esta idea y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara.
Ustedes pensarán que entonces me eché hacia atrás. No, no me eché atrás, ni mucho menos. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Permanecí inmóvil, sin decir palabra durante una hora entera. Durante una hora entera no moví ni un solo músculo. Y en todo ese tiempo no oí que volviera a tumbarse en la cama. Seguí allí sentado, escuchando, tal y como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared ese ruido sordo cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Repito que lo conocía bien, porque muchas noches, justo a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgía de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Comprendí entonces lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Quizás pensaba, bueno, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que ha cantado un poco. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y ya envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia, sin oír que volviera a tumbarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice, y no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que se vio un fino rayo de luz tan delgado como el hilo de una araña. En ese momento brotó y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado yo la luz exactamente hacia ese punto fatídico. ¿No le he dicho ya que lo que toman erróneamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Eso aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda firmeza el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más y más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención?
Les he dicho que soy nervioso, ¿no? Pues sí, sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, el resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve. Me contuve algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía, y crecía cada vez más fuerte y más fuerte. Me pareció que aquel corazón latía tan fuerte que iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podría escuchar aquel sonido. No, la hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo gritó una vez. Gritó solo una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo a un sonido ahogado y dentro de mi cabeza. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Y cesó. Por fin cesó el latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y me mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo ya no volvería a molestarme nunca. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté los brazos, la cabeza, las piernas. Luego, levanté 3 tablones del suelo de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber advertido la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cubeta que había yo preparado lo recogió todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. En el momento en que se oía la campanada, llamaron a la puerta. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía yo temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se identificaron como policías. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual sospechaban la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en comisaría, habían comisionado a los 3 agentes para que se personaran y comprobaran cómo estaba todo. Sonreí, pues ¿qué podía yo temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Le hice saber que el viejo se había ausentado por una temporada. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran todo lo que quisieran. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré los caudales sin tocar, intactos, y todas sus cosas en su sitio. En el entusiasmo de mis confidencias, traje 3 sillas a la habitación y pedí a los caballeros que se sentaran, que descansaran allí su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el punto exacto bajo el cual se hallaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales les habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo pues les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseaba ya que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y hablando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso, más intenso. Empecé a hablar en voz alta para librarme de aquella sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más claro hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos,
Sin duda debí ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando la voz. Pero el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer yo? Era un resonar apagado, presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie, discutí por insignificancias en voz muy alta y haciendo violentas gesticulaciones. ¿Por qué no se iban ya? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido continuaba. ¡Dios! Continuaba ahí. ¿Qué podía hacer yo? Lancé pumarajos de rabia, maldije, juré. Me estaba balanceando en la silla sobre la cual estaba sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido superaba todos los demás y crecía y crecía. Más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían allí charlando tranquilamente. ¿Pero es que es posible que no lo oyeran? ¿Cómo no podían escucharlo? No. Sí lo oían. Claro que lo oían. Y sospechaban. Lo sabían. Y se estaban burlando de mi horror. Así lo pensé entonces y así lo pienso ahora. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. No aguantaba más. No podía soportar por más tiempo aquello, ni siquiera sus sonrisas hipócritas. Yo sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces otra vez dentro. Escuche, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta! ¡Basta! Basta ya de fingir, malditos. Si lo saben, está bien. Lo confieso. Confieso. Yo maté al viejo. Pero basta ya. Levanten los tablones del piso, levántenlo y comprobarán que digo la verdad, pero que se calle. Levanten ya los tablones donde está ese maldito corazón latiendo y que se calle. Que se calle. Bueno, hasta aquí el relato del corazón delator. Espero que os haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega.